Muy buenos días, estimados estudiantes. Damos inicio al CIPAS de la tarea 3 del curso de Física General. El día de hoy vamos a ver un poco sobre lo que es dinámica, que hace referencia más que todo al estudio del movimiento de los cuerpos, atendiendo las causas que lo producen. Vamos a utilizar dos conceptos importantes como lo son masa y fuerza. Bien, ¿qué es la fuerza? Bueno, puede definirse una fuerza como toda acción o influencia capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo, o bien de deformar. La fuerza es una magnitud vectorial, lo que requiere o quiere decir que posee módulo o magnitud, posee dirección y sentido. En el sistema internacional, la unidad de fuerza lo vamos a representar con la letra N, que nos representa Newton. ¿Ok? Bien, la dinámica se estudian tres leyes que son bastante importantes, como lo son la primera ley o ley de inercia. Esta ley nos dice que todo cuerpo permanecerá en reposo a menos que sobre él exista una fuerza que modifique su estado inicial. Es decir, se cumple que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. También el cuerpo puede moverse con velocidad constante y a este movimiento, como la velocidad constante, la aceleración viene siendo 0 en el sistema y por ende se cumple sumatoria de las fuerzas igual a 0. Tenemos aquí dos ejemplos de cuerpos que están en reposo, ¿sí? Una persona que está jalando por medio de una cuerda una piedra con bastante masa considerable, y miremos que esto está de forma estática, es decir, que la sumatoria de las fuerzas en este sistema es igual a 0. Y acá tenemos otro ejemplo representativo, tenemos un semáforo que está colgado por medio de 3 tensiones, ¿sí? Y acá también, miren que el sistema está en equilibrio, entonces se cumple que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Ahora bien, vamos con la segunda ley de Newton, o también llamada la ley del movimiento. ¿Qué nos dice esta ley? Que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él, pero es inversamente proporcional a la masa. Es decir, que entre más fuerza yo le aplico a un sistema, este se va a acelerar más. Contrario a lo que, por ejemplo, tenemos este mismo sistema, cambiamos la masa a una masa más grande para una fuerza constante, entonces la aceleración va a disminuir debido a que la masa es mayor. Esto lo podemos ver de la fórmula. La aceleración, si la despejamos de esta fórmula, va a ser igual a sumatoria de las fuerzas entre la masa. Entonces aquí vemos la relación. Entre mayor es la fuerza, mayor va a ser la aceleración para una masa constante. Y también ocurre el caso contrario, donde si tenemos una fuerza constante, aumentamos la masa, la aceleración va a disminuir. Tercera ley, le llamamos la ley de acción y reacción, ¿sí? Son fuerzas de igual magnitud, pero sentidos opuestos. ¿Cómo así? Bueno, si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, en este caso tenemos el martillo con el clavo, entonces el objeto B, es decir, el clavo debe ejercer una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto, ¿sí? Aquí tenemos el martillo, miren el sentido de la fuerza, y miren que la fuerza del clavo tiene una fuerza contraria. Es de igual magnitud, o sea, tiene el mismo valor numérico, pero sentido opuesto. Estas fuerzas también se dan, por ejemplo, en electrostática. Cuando tenemos dos cargas, ocurre eso. Tenemos fuerzas de igual magnitud, pero sentidos opuestos. Y está representado por la siguiente fórmula. F1,2 es igual a menos F2,1. Bien, este signo nos indica eso, el sentido opuesto de la fuerza. Ahora bien,
Para entender todas estas leyes es necesario incluir las fuerzas mecánicas especiales. Entre esas fuerzas mecánicas especiales tenemos la tensión, tenemos la normal, tenemos la fuerza gravitacional y tenemos la fuerza de rozamiento. En principio vamos a definir la fuerza de tensión. Es la fuerza ejercida, por ejemplo, por una cuerda, por una cadena, etcétera. Acá, por ejemplo, tenemos una polea. Aquí las tensiones que se generan en esta polea, estas tensiones son iguales. Aparte de estas tensiones, también más adelante vamos a definir lo que viene siendo el peso. Bien, la normal. ¿A qué hace referencia la normal? Bueno, es una reacción normal o simplemente una fuerza que se ejerce sobre una superficie. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuerpo que está sobre una superficie. Entonces, aquí como esto está lleno de partículas, ¿sí? Aquí tenemos una masa y esta masa va a tener un peso hacia abajo y una fuerza que es opuesta que la vamos a llamar la normal. ¿Sí? Esa fuerza normal solamente se da en superficies, no se da como en el anterior ejemplo en poleas. Entonces acá tenemos también la fuerza normal y también podemos dibujar el peso. Y acá también tenemos la fuerza normal, acá lo tenemos de diferentes perspectivas. Ahora bien, ya les había mencionado un poco sobre el peso, pero ¿de dónde viene ese concepto de peso? De la fuerza gravitacional. ¿Qué es la fuerza gravitacional? La fuerza atractiva que la Tierra ejerce sobre un objeto. Esa fuerza gravitacional tiene su dirección, tiene su sentido y tiene el módulo. La dirección es vertical, la de la fuerza gravitacional. El sentido es hacia el centro de la Tierra. Vamos a colocar aquí como F sub G. Fuerza gravitacional es una cantidad de tipo vectorial. Y su módulo, el módulo viene representado por el peso. El peso es el módulo de la fuerza gravitacional y se define como masa por gravedad. En algunas representaciones usted puede, el peso lo puede representar también con otra letra, en algunos textos está como W o como P. Por último, la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, también llamada fuerza de fricción, es una fuerza que surge por el contacto de dos cuerpos. ¿Sí? Debe haber una superficie y esa fuerza siempre es contraria al movimiento. Entonces aquí, por ejemplo, hay una fuerza externa que está moviendo el objeto que se encuentra sobre la mesa, que tiene este sentido, pero al entrar en contacto con esta superficie hay una fuerza que es contraria, que nos representa la fuerza de rozamiento. Entonces, en un diagrama de cuerpo libre, ¿qué fuerzas actúan aparte de la fuerza externa y la fuerza de rozamiento? La normal que ya habíamos mencionado anteriormente y también el peso. En un diagrama de cuerpo libre se ve de esta forma: la normal hacia arriba, el peso hacia abajo, la fuerza externa hacia la derecha y la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. ¿Cómo es la fórmula de fuerza de rozamiento? Se define como el coeficiente, este es el coeficiente de rozamiento, por la normal. Así se define fuerza de rozamiento. Bien, vamos a poner ahora en contexto toda esta teoría que ya en principio vimos. Y con eso vamos a utilizar un ejercicio de la guía 1. Este ejercicio nos dice de esta forma: un estudiante obtuvo los resultados después de llevar a cabo un experimento con una bolita de masa M que está aquí dibujada de color naranja, la cual se dejó caer desde el reposo. Esta palabra es clave en este ejercicio: se dejó caer desde el reposo, o sea que su velocidad inicial, la velocidad inicial con que inicia su movimiento, la bolita viene siendo C. Sobre un plano inclinado de altura H. Entonces, la altura del plano inclinado viene representado por la letra H. Y un ángulo con la horizontal de 30 grados, como se muestra en la figura. Bien,
Ahora se considera que el plano inclinado es liso, o sea, toda esta superficie es lisa, es decir, que la fuerza de rozamiento es despreciable en esta parte del plano inclinado. ¿Dónde ya varía la fuerza de rozamiento? ¿Dónde hay fuerza de rozamiento? En esta parte que está de color naranja. ¿Sí? Bien. Ahora bien, hubo un estudiante, vamos aquí a abrir un poco la guía para seguir con el contexto. Vámonos aquí a la guía para ver qué sigue. Entonces, al llegar al final del plano inclinado, la bolita continuó su movimiento sobre 3 superficies diferentes. ¿Sí? Tenemos 3 superficies distintas. Obviamente que primero se hizo para una superficie, después se hace para otra y después para la siguiente. Cada una con diferentes características de rigurosidad. En cada superficie la bolita recorrió una distancia antes de detenerse por completo, debido al rozamiento. Es decir, que ella se desliza por el plano inclinado, no hay rozamiento en el plano inclinado y cuando llega a la superficie horizontal, en principio se encuentra con una de las superficies. El estudiante registró la masa de la bolita, que sería 0.2 kilogramos, el ángulo de inclinación, que viene siendo 30 grados, el del plano inclinado, la altura del plano inclinado, que viene siendo 0.8 metros, y la distancia recorrida por la bolita antes de detenerse en la superficie 1, 2 y 3. Aquí como si estuviéramos haciendo 3 ejercicios en uno porque son para diferentes superficies. Bien, con base en esos datos experimentales, ya habíamos dicho la masa de la bolita, el ángulo del plano inclinado, la altura que viene siendo 0.8 metros y las diferentes superficies horizontales, vamos a hallar los coeficientes de rozamiento para cada una de las superficies. Entonces, lo primero que debemos de hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre. Voy aquí a aumentar un poco. Las fuerzas que actúan en este sistema, ¿quiénes vienen siendo? La normal y el peso. Aquí lo voy a dibujar más o menos. X, Y. Lo voy a dibujar recto, aunque la forma correcta de hacerla es inclinada. Las fuerzas que actúan aquí son la normal. Vamos a utilizar otro color para el peso. El peso. Vamos aquí a borrar esto. Tenemos el peso. Pero este peso aquí forma un ángulo con la horizontal, o sea, teta. En este caso, nuestro ángulo viene siendo 30 grados. Entonces, aquí colocamos 30 grados, que viene siendo el ángulo. Recordemos que esta es la componente del peso. O sea, este viene siendo P. Y aquí podemos tener entonces componente en X, P sub X, y componente en Y, P sub Y. Debemos aplicar las leyes de Newton, ¿sí? Como es un sistema que se está moviendo, tenemos que aplicar la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice esa segunda ley de Newton? Que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Ok? ¿Qué fuerzas hay a lo largo del eje X? A lo largo del eje X tenemos simplemente la componente del peso, que viene siendo P sub X. Y esto es igual, vamos a escribirlo en magnitud, a masa por aceleración, porque en el eje X no hay más fuerzas existentes, solamente las componentes del peso en X. Bien, ahora, ¿cómo hay esta componente del peso en X? Podemos utilizar la identidad seno. ¿A qué es igual el seno de 30? Al cateto opuesto, que viene siendo el que está frente al ángulo, que viene siendo P sub X, sobre la hipotenusa, que viene siendo P. Si despejamos de aquí el peso en X, ¿qué nos va a quedar? Esto está dividiendo
pasa a multiplicar y me queda P por el seno de 30. Pero recordemos que ya habíamos definido el peso. Recordemos que el peso es masa por gravedad. Entonces aquí tenemos masa por gravedad por el seno de 30. Entonces reemplazamos aquí. Reemplazamos quién es peso. X viene siendo masa, gravedad por el seno de 30 igual a masa por aceleración. De aquí podemos, en principio, las masas cancelarlas y nos queda el valor de la aceleración. La aceleración viene siendo la gravedad por el seno de 30. Entonces, la aceleración es igual, entonces, ¿cuánto vale la gravedad? 9.8 metros por segundo cuadrado por el seno de 30. La aceleración aquí es igual. Vamos aquí entonces a sacar 9.8 seno de 30. Nuestra aceleración, ¿sí? de la masita está dada entonces por 4.9 metros por segundo cuadrado. ¿Dónde es esa aceleración? Solamente en el plano inclinado. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué vamos a? Entonces, ¿qué otro dato podemos aquí hallar? La distancia que recorre la bolita. Eso con el fin de ¿qué? Con el fin de hallar nuestro coeficiente de rozamiento. Este dato nos va a servir más adelante para hallar el coeficiente de rozamiento. Entonces, aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Qué identidad podemos usar aquí para hallar esta distancia D? Podemos utilizar seno. ¿A qué es igual el seno? El seno de 30, en este caso del triángulo, viene siendo el cateto opuesto, que viene siendo H, ¿sí? Entre la hipotenusa viene siendo D. Si yo quiero despejar D, simplemente esto que está dividiendo lo paso a multiplicar y el seno de 30 que está multiplicando lo paso a dividir. ¿Cómo me queda esto? La distancia D no es más que H entre seno de 30. H entre el seno de 30. ¿Cuál es H? 0.8 metros. Aquí nos están dando el valor de esa altura del plano. Es decir, esto. 0.8 metros. Entre seno de 30. Si sacamos esto con la calculadora, esto nos va a quedar 1.6 metros. Bien, ya tenemos entonces la distancia, ¿sí? Esta distancia. Ahora vamos a analizar lo que está pasando aquí en el plano. Esto no tiene rozamientos, esto es completamente liso. ¿Qué va a pasar cuando la masita llegue a esta parte que tiene rozamiento? Ella va a tratar de detenerse debido al rozamiento de la superficie. Aquí también podemos, en la parte horizontal, podemos también aplicar la segunda ley de Newton. Pero, bueno, vamos a suponer que ya la masita, bueno, llegó a esta parte. ¿Qué fuerzas actúan aquí? Vamos aquí a dibujar esto de otro color. Las fuerzas que actúan aquí vienen siendo la normal, el peso y la fuerza de rozamiento, ¿sí? Estas son las fuerzas que actúan sobre el plano horizontal. Ya estudiamos lo del plano inclinado, entonces. Para el plano horizontal, ¿qué tenemos? Sumatorias de las fuerzas en el eje X. ¿A qué va a ser igual?
Miren que la fuerza de rozamiento está en el lado negativo del plano horizontal. Tenemos X y aquí tenemos Y. Está en el eje negativo de las X. Entonces aquí tenemos que esto es igual a menos fuerza de rozamiento y esto es igual entonces a masa por aceleración. Pero recordemos que nos están pidiendo mu, o sea, el coeficiente de rozamiento. Pero nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento viene siendo mu por la normal. Entonces reemplazamos menos mu por la normal y esto es igual a masa por aceleración. De aquí de este plano inclinado horizontal, ¿qué podemos sacar? Las sumatorias de las fuerzas. Ya hallamos las sumatorias de las fuerzas en X. Podemos también hallar las sumatorias de las fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas actúan en Y? La normal, el peso que está en el eje negativo menos el peso, igual a ¿quién? A 0. Porque en Y no hay movimiento, el movimiento solamente se da a lo largo del eje X. Entonces, de aquí que podemos despejar la normal. Esto está restando el peso, al otro lado pasa a sumar, entonces la normal es igual al peso. Y como ya nosotros conocemos, aquí es igual el peso, viene siendo masa por gravedad. Ya tenemos este término, ¿dónde lo podemos reemplazar? En esta parte. Tenemos mu por la normal que viene siendo masa por gravedad. Y esto es igual a masa por aceleración. Podemos aquí, miren, de simplificar las masas. Y podemos despejar. Aquí viene siendo igual la aceleración. La aceleración viene siendo igual a... Aceleración viene siendo igual a menos mu por gravedad. Pero como nos está interesando es este coeficiente, despejamos. Mu es igual a menos la aceleración entre la gravedad. Con esta fórmula que tenemos aquí, vamos aquí a... podemos hallar el coeficiente de rozamiento para cada superficie. Vamos aquí a colocar esto. Listo, con esta fórmula podemos hallar entonces el coeficiente de rozamiento para cada superficie. Pero desconocemos esta aceleración, porque la aceleración que hallamos aquí solamente es para el plano inclinado. La aceleración al estar en contacto con otra superficie va a cambiar. ¿Cómo hallamos esa aceleración? Bueno, como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos aquí a borrar. Vamos aquí a borrar. Aquí a borrar. Entonces tenemos, recordemos la fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que nos incluye la aceleración y que nos puede incluir distancias. Esa fórmula es velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Bueno, a mí me interesa esta aceleración. Entonces el término que está, este término de velocidad inicial que está sumando, al otro lado pasa a restar, tenemos velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado y esto es igual a 2 veces aceleración por distancia. Me interesa la aceleración. El número 2 y la distancia están multiplicando, las puedo pasar a dividir de esta forma. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia. Esto nos representa la aceleración. Pero la velocidad final, y la velocidad final de la, o sea, que ya cuando la partícula se detiene, esa velocidad final es 0. ¿Y qué me queda igual la aceleración? La aceleración es igual a menos la velocidad inicial al cuadrado, ¿sí? Entre 2D. Con este término
este término de la aceleración yo lo puedo reemplazar acá. Y si yo lo reemplazo, ¿qué va a pasar? Este menos, con este menos nos va a quedar una cantidad positiva y ya podemos entonces resolver nuestro problema. Ahora bien, ¿quién son estas distancias? Usted tiene que hallar 3 coeficientes de rozamiento. Vamos aquí a borrar esta parte. Vamos aquí a borrar esto. Usted debe hallar 3 coeficientes de rozamiento. Bueno, yo le tengo eso. Uno para cada superficie. Ajá, desocúpese lo primero que quitar. Y ya le digo, bueno, voy a trabajar con... Voy a dejar esta aceleración que a la final me va a servir para hallar. Bien. Tenemos aquí. Mu es igual a menos la aceleración. Entonces la aceleración vale esto. Se quedaría menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2D entre la gravedad. Voy a aplicar aquí orejita, ¿sí? ¿Qué me queda? Mu es igual, bueno, aquí hay un signo. Este signo que está aquí, con este signo que tiene la aceleración, entonces esto nos va a quedar positivo. Vamos aquí a borrar el signo. Y esto nos queda positivo. Entonces, mu, ¿a qué va a ser igual? Velocidad inicial al cuadrado entre 2 gravedad por distancia. Así vamos a hallar el coeficiente. ¿Cómo hallamos esta velocidad inicial? ¿Sí? La velocidad inicial la vamos a hallar con, bueno, la velocidad que nos queda aquí, la velocidad final con la que llega aquí la masa anaranjada a este punto va a ser nuestra velocidad inicial en este punto para la superficie horizontal. ¿Cómo hallamos esto? Recordemos. Velocidad final, vamos a colocar aquí en el plano, va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado en el plano más 2 veces aceleración por distancia. Pero esta velocidad inicial, ¿sí? Aquí cuando empieza el movimiento, esto es 0. ¿Qué me queda aquí? La velocidad final en el plano inclinado va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por la distancia. La aceleración la tengo porque yo la hallé en el plano inclinado. Dio 4.9. Entonces vamos aquí simplemente a reemplazar. Entonces aquí tenemos velocidad final en el plano es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración, pero la aceleración, recordemos, 4.9 la acabé de borrar por la distancia. La distancia obviamente es la distancia del plano, no debemos de confundir esta distancia. Si quiere vamos a llamarle aquí X. Usted puede llamar esta distancia acá X, que viene siendo la del plano, para que usted no se confunda. Vamos aquí a colocarle X, para que al momento usted no se vaya a confundir. Y no, o sea, no se vaya a confundir con la distancia del plano. ¿Listo? Voy a llamarla aquí X. Bien. Ahora bien, 2 por 4.9, ¿sí? Por la distancia D. Esta también la habíamos hallado. Miren aquí, 1.6. Sacamos esto. La velocidad final en el plano. A sacar esto con la calculadora nos da un valor de 3.96. Bueno, vamos a colocarlo 3.95. Vamos a colocarla así como 3.95, aunque usted puede ahí redondear. La puede redondear a 3.96 metros por segundo. Entonces, la velocidad con la que llega aquí, o sea, los 3.95 en este punto, 3.95 metros por segundo, viene siendo la velocidad inicial del plano horizontal. Entonces, aquí simplemente usted, ¿qué va a hacer?
vamos a reemplazar. ¿Quién es mi 1? Viene siendo la velocidad inicial en el plano horizontal, que sería 3.95 elevado al cuadrado entre 2 por la gravedad. Bueno, recuerden que aquí cambiamos la... Vamos aquí a cambiar, porque aquí habíamos cambiado esto por X. Y al cambiar aquí por X, esto por X, también tenemos que cambiarlo cuando reemplazamos la aceleración. Es decir, debemos de cambiar aquí. ¿Listo? Y aquí. Vamos a cambiar 2X y aquí 2X. Listo. Entonces, como tenemos tres superficies diferentes, tenemos que hacerlo primero 0.9. Y aquí nos va a dar un coeficiente. Vamos a sacar eso con la calculadora a ver cuánto nos da. Al hacer esto con la calculadora nos queda 0.88. Debemos hacer lo mismo para el segundo valor de X. En este caso viene siendo 1.2 según la tabla. Entonces vamos a colocarlo. Vamos a colocar. Bien. Segundo coeficiente sería μ2, sería 3.95 al cuadrado entre, bueno, aquí faltó 9.8. Bien. Allí sería 2. En este caso, nuestra segunda distancia es 1.2 y aquí 9.8. Por favor, me colaboran ahí con ese resultado y voy a verificar acá. Vamos a mirar a ver cuánto es este resultado. 0.66. Por favor, allá verifican sus resultados. Y nos falta hallar un solo coeficiente. El coeficiente 3. En este caso, otra vez utilizamos la velocidad inicial. 3.95 al cuadrado entre 2. Ahora nos falta la tercera, sería 1.5 por 9.8. Entonces ya tenemos el tercer coeficiente. Entonces sacamos con la calculadora 3.95 al cuadrado entre 2, 3.95 al cuadrado. Igual vayan rectificando entre 2 por 1.5 por 9.8. Nos queda el tercer coeficiente como 0.53. Bien, en la guía, vamos aquí a mantener esto. En la guía nos piden esos tres coeficientes y ustedes deben de responder estas preguntas que están aquí. ¿Cómo cambiarían los resultados experimentales si duplicaras la masa de la bolita? ¿Cómo el coeficiente de fricción dependerá de la masa de la bolita? Entonces ahí tienen que responder estas preguntas que están ahí. Listo. Y aquí ya prácticamente está ya la mayor parte del ejercicio, que es hallar estos tres coeficientes. Eso es lo que piden como tal. Hallar los tres coeficientes que están ahí. ¿Listo? Bien. Seguimos ahora con otro ejercicio de la guía, que nos representa el ejercicio 2. Entonces, aquí donde yo coloqué estos dos dígitos, vamos aquí a señalarlo. Yo coloqué estos dos dígitos, usted debe de colocar los dos últimos dígitos de su cédula para hacer este ejercicio. Si su cédula termina en 24, entonces aquí 1524. Si su cédula termina en 50, 1550. ¿Listo? No es multiplicar, simplemente reemplazar los dos dígitos y leer todo como un solo valor numérico. Entonces tenemos este ejercicio de esta forma. Un auto de masa M, en este caso la masa vale 1500 kilogramos, se mueve en línea recta y experimenta diferentes etapas de movimiento.
bajo la acción de fuerzas externas. La gráfica muestra cómo varía su velocidad en función del tiempo. Entonces tenemos aquí una gráfica de velocidad en función del tiempo. Hay 4 intervalos, ¿sí? En movimiento en 4 intervalos. El primero está de 0 a 15, el segundo está de 15 a 20, el tercer intervalo está de 20 a 30 y el cuarto intervalo está de 30 a 40. Estos son los 4 intervalos. ¿Qué nos están pidiendo en el ejercicio? Nos están pidiendo identificar los intervalos de tiempo en los que el auto acelera, es decir, se mueve, y el segundo que se mueve a velocidad constante, y el tercer inciso donde se desacelera el auto. O sea, tenemos que identificar esto: dónde acelera, dónde se mueve a velocidad constante y dónde desacelera. Nosotros nos podemos dar cuenta por las pendientes, aunque eso lo vamos a después hallar las aceleraciones en cada intervalo. En el primer intervalo, miramos que a medida que el tiempo transcurre, la velocidad va aumentando. Entonces, en el primer intervalo, el auto acelera en esta parte. Después vemos que de 15 a 20, aquí está en 15, el auto permanece a velocidad constante. ¿Sí? Aquí la velocidad es constante en este intervalo. De 20 a 30, ¿qué pasa? El auto nuevamente acelera. ¿Sí? Acelera aquí en esta parte. Y por último, vemos que el auto pasa prácticamente otra vez a 0. Es decir, que aquí el auto disminuye su velocidad. Es decir, que aquí entonces el auto desacelera. Aquí ya no lo sabemos de movimiento rectilíneo uniforme. Si la velocidad es constante, ¿cuánto es la aceleración? La aceleración en ese intervalo nos debe de quedar 0, ¿sí? Al momento de hacer la parte analítica. Vamos a hacer la primera parte. Calcula la aceleración del auto en cada intervalo. Tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos que hallar 4 aceleraciones. Vamos aquí a ver si puedo. Vamos aquí a hacerlo en esta parte. Voy aquí a pasar. Bueno. Bueno. Y aquí les mostré, voy aquí a pasar esta segunda parte. Vamos a hacerla en la otra diapositiva para que no quede ahí muy estrecha. Vamos aquí a hacer la segunda parte. Calcula la aceleración en cada intervalo. Entonces vamos a recordar la ecuación de aceleración en términos de velocidad. La fórmula general es aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Vamos con el primer intervalo. Primer intervalo. En el primer intervalo vamos a hallar la aceleración 1. Sería velocidad final 30. Voy a trabajarlo sin las unidades, las voy a colocar al final. 30 menos la velocidad inicial, 0. Tiempo final. Recuerden que aquí estamos en 15. Sería 15 menos el tiempo inicial, que es 0. Entonces aquí arriba nos queda 30 menos 15, sería 30, y 15 menos 0, que nos da 15. Y 30 entre 15 nos da 2 metros por segundo cuadrado. Entonces, esa sería mi aceleración en el primer intervalo. Vamos con el segundo intervalo. Que en el segundo intervalo ahí se ve, ¿cierto? ¿Cuánta es la velocidad final? Miren que la velocidad final es 30 y la velocidad inicial es 30. Entonces, en la parte de arriba me queda 30 menos la velocidad inicial 30 entre tiempo final, que sería 20 menos tiempo inicial 15.
Entonces, miren que esto nos va a quedar 0. El segundo intervalo. Tercer intervalo, vamos con el tercer intervalo. Aceleración en 3. Entonces sería velocidad final, 60. Menos velocidad inicial, 30. Tiempo final, 30. Menos tiempo inicial, 20. Entonces, 60 menos 30, ¿cuánto es? Nos queda 30 en la parte del numerador y 30 menos 20 nos queda ¿cuánto? A ver, 30 menos 20 nos queda ¿cuánto? 10. 10. ¿Cierto? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Nos queda 3 metros por segundo cuadrado. Vamos con el último intervalo. Cuarto intervalo. En el cuarto intervalo, miren esto, tenemos 0, o sea, aquí el tiempo es el que vale 40. Este es el tiempo inicial, este es el tiempo final. Pero la velocidad aquí, la velocidad final aquí es 0. Y la velocidad inicial aquí es 60. Entonces, final, 0 menos la inicial, 60. Entre tiempo final, 40. Menos tiempo inicial, 30. Entonces, nos quedaría esto menos 60 entre 30. ¿Y esto da cuánto? Da menos 2 metros por segundo cuadrado. Entonces, aquí ya podemos comprobar lo que habíamos dicho anteriormente. El auto acelera en el primer intervalo, en el segundo la aceleración es 0 porque la velocidad es constante. En el tercer intervalo, el auto vuelve a acelerar a esta razón a 3 metros por segundo cuadrado. Y en el cuarto intervalo, el auto desacelera. ¿Ok? Entonces, esta sería la segunda parte. Vamos a ver qué sigue. Vamos a mirar acá. Ya hallamos la aceleración. Vamos usando la segunda ley de Newton para calcular la fuerza neta. Vamos aquí a copiarlos. Ahora se los vuelvo a leer. Vamos aquí a duplicar. Y vamos a hacer el tercer inciso. ¿Listo? Vamos aquí a hacer la tercera parte. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, para esta tercera parte, nos dicen, vamos a usar la segunda ley para calcular la fuerza neta que actúa sobre el auto en cada intervalo de tiempo. Porque la fuerza neta, ¿por qué la fuerza neta es 0 en uno de los intervalos? Hay que responder a esa pregunta. ¿Listo? Entonces, por intervalo, vamos a colocar así, primer intervalo, que viene siendo esto. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? Vamos a recordarla. Fuerza igual a masa por aceleración. En el primer intervalo, entonces vamos a hallar la fuerza 1, la del primer intervalo. Entonces sería la masa es constante, por la aceleración 1. Entonces la fuerza 1 es igual a la masa. Vamos a mirar a ver de cuánto es la masa. Nos la dan en el ejercicio. Bueno, si nosotros cogimos la masa, aquí está de cuánto, aquí 1500 kilogramos. Entonces sería 1500 kilogramos por la aceleración 1. ¿Cuánto es la aceleración 1? La miramos del intervalo anterior, nos dio 2. Entonces colocamos aquí 2 metros por segundo cuadrado. Si usted hace 1500 por 2, le da 3000. ¿Sí? Nos queda kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Eso es Newton. Esas son las unidades de fuerza. Vamos con el segundo intervalo. En el segundo intervalo tenemos fuerza 2 es igual a masa por aceleración 2. Sería aquí entonces la masa que vale 1500. Vamos a colocar aquí ya. Bueno.
¿Qué pasó? Bueno, en la primera ya la habíamos hallado aquí, como que sin querer borré en el primer intervalo. Ya habíamos hallado F1, dio 3000. ¿Listo? Vamos con el segundo intervalo. En el segundo intervalo, fuerza 2 es igual a masa por aceleración 2. La masa son 1500 kilogramos. Recordemos que la masa no cambia. ¿Cuánto vale la aceleración en el siguiente intervalo? A ver si me prestaron atención. ¿Cuánto vale aquí? La aceleración. Y ya la hallamos también. En el segundo intervalo. Voy a regresar. ¿Cuánto vale? Miren. Vale 0. Entonces aquí colocamos 0 metros por segundo cuadrado. Y esto nos da ¿cuánto? Cualquier número multiplicado por 0 nos queda 0. Entonces nos queda 0 newton en el segundo intervalo. Tercer intervalo. Vamos a hallar la fuerza en el tercer intervalo. ¿Cómo halla uno eso? F3 es igual a masa por aceleración en 3. ¿Cuánto es la masa? 1500 kilogramos por la aceleración en 3. ¿Cuánto nos da la aceleración en 3? 3 metros por segundo cuadrado. Entonces, ¿cuánto da esto? Da 4500 newton. Y nos falta un intervalo. El cuarto intervalo. ¿Cómo quedaría el cuarto intervalo? La fuerza en 4 nos quedaría masa por aceleración en 4. Nos quedaría 1500 kilogramos. 1500 kilogramos por la aceleración en 4, que sería, vamos a mirar acá, menos 2 metros por segundo cuadrado. Vamos a ver cuánto nos dio la aceleración en 4. Aceleración en 4. B. Aceleración en 4. Bueno, aquí tuvimos un error, si nos pudimos dar cuenta. ¿Cuánto es 40? Nadie me dijo 40 menos 30. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 40 menos 30? Chicos. 10, profe. 10. Bueno, aquí tenemos que corregir porque coloqué 30 sin querer. Aquí es 10. ¿Listo? Cancelo un 0 y esto me queda aquí menos 6. ¿Listo? Entonces la aceleración en el cuarto intervalo, vamos a colocar aquí 0. Voy a colocar esto bien. ¿Sí? En la parte de abajo va a 10, no va a 30, sino que va 10. Ahí me excusan. ¿Sí? Porque 40 menos 30 da 10. Entonces, esto que está aquí, la aceleración en 4, corrigiendo, esto da menos 6 metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces, aquí, simplemente, aquí vamos a borrar. ¿Cuánto daría eso? Sáquenme, háganme el favor de sacar esto. Vamos a colocarlo aquí bien. ¿Cuánto da? Menos 6. 1500 por menos 6. ¿Cuánto da? Vamos aquí a escribir bien para que ustedes al momento de... ¿Cuánto? ¿Cuánto da? Menos 9000. Menos 9000. Listo. Ya aquí corregí. Muy bien. Listo. Ahora vamos a ver qué más nos dicen en el punto. Bueno, en este nos piden dibujar la gráfica de la fuerza neta en función del tiempo utilizando los valores obtenidos. Ya yo aquí hice como un adelanto de esas gráficas, se las tengo acá, pero yo necesito que ustedes la entiendan. Ustedes van a hacer una gráfica de la fuerza en función del tiempo. Miren que el primer dato, ¿cuánto nos dio? Nos dio 3000 newton, ¿sí? De la fuerza. Esa fuerza es en el primer intervalo, es decir, a los 15, ¿qué? Hasta los 15 segundos. Entonces, como esa fuerza es constante, usted la tiene que dibujar hasta los 15 segundos, ¿sí? Constante. O sea, los 3000
Ponga que estos son los 3.000 newtons. Aquí la fuerza es constante durante los primeros 15 segundos. Después, de 15 a 20, ¿cuánto nos dio la fuerza de 15 a 20? Nos dio 0. Entonces aquí entre 15 y 20, la fuerza es 0, que es esta que les estoy señalando. Después, entre 20 y 30, ¿de cuánto es la fuerza? 4.500. Entonces, entre 20 y 30, miren que acá está un poco más arriba, está más o menos por aquí, 4.500, ¿sí? Está la fuerza es constante, 4.500. Y por último, entre 30 y 40, la fuerza nos da menos 9.000. Entonces, entre 30 y 40, miren que aquí más o menos está en un intervalo. Por aquí queda menos 6.000, menos 7.000, menos 8.000. Y por aquí menos 9.000. Entonces, usted de 30 a 40, miren que este es el intervalo de tiempo. Entonces, aquí vale menos 9.000. Entonces, esta es la gráfica que usted debe representar. Gráfica de fuerza versus tiempo. Esa gráfica es netamente, la gráfica es constante de las fuerzas en esos intervalos. Listo. Bien, ¿qué más nos pide en el ejercicio? Eso tiene que ver con tiene que ser con la parte gráfica. Usted lo puede hacer con cualquier programa adicional. Esa gráfica que yo les estoy mostrando lo puede hacer hasta con Excel. Ahora bien, calcula el área bajo la curva de velocidad en todo el intervalo y explica su significado físico. Bien. Tenemos que hallar entonces el área bajo la curva, ¿sí? De la gráfica de velocidad en función del tiempo. ¿Qué podemos hallar aquí? Bueno, tenemos cuántas áreas. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un triángulo, A1. Acá tenemos un rectángulo, A2. Aquí tenemos un rectángulo, o sea, la suma de estas dos me va a dar A3. Y acá tenemos un triángulo, va a ser A4. ¿Listo? Todo esto me va a dar, la suma de estos dos me va a dar A3. ¿Listo? Entonces, vamos con A1. Vamos a hallar el área A1. Que aquí en este caso sería el área de un triángulo que es base por altura sobre 2. ¿Cómo sacamos esto? ¿Quién es la base ahí? Viene siendo 15, ¿sí? Porque hasta ahí llega la forma del triángulo. 15. Por la altura, ¿cuánto es la altura? 30. Y esto dividido entre 2. Vamos a sacar eso a ver cuánto nos da. 15 por 30 dividido entre 2. Nos da 225. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué unidades tiene esto? Entonces, miren que es una multiplicación aquí, sería metro por segundo, porque los 15 viene asociado con el tiempo. Y esto viene asociado con el tiempo, o sea, aquí sería S. Y el 30 viene asociado con la velocidad, es decir, aquí sería metros por segundo. Si nosotros cancelamos los segundos, esto nos va a quedar en metros, o sea, es decir, ahí tenemos metros por segundos. O sea, las unidades de esto nos va a quedar en metros. ¿Listo? Bien, voy a hacer el segundo con unidades para que ustedes comprendan un poco mejor. La segunda área es un rectángulo. El área de rectángulo es base por altura. En este caso, la base de 15 a 20, aquí vendrían siendo 5 segundos por la altura. La altura son 30 metros por segundos. Si yo cancelo aquí los segundos, me queda 5 por 30. ¿Y cuánto es 5 por 30? 150 metros. Vamos con el área 3, pero aquí hay un problema porque aquí sería el área de este rectángulo, en este caso sería base por altura más el área del triángulo, que sería base por altura sobre 2. Este rectángulo en la parte de abajo tiene de 20 a 30, tiene 10.
por la altura que tiene 30, más el área de este triángulo que está en la parte de arriba. Entonces aquí sería la base, que sería 10. De 30 a 60, ¿cuánto hay? Hay 30. Y esto dividido entre 2. ¿Cuánto nos da esta área 3? Voy a seguir aquí abajo porque esta es un poco más larga. Sería aquí 20 por 30. Vamos a mirar a ver qué serían. 10 por 30, que sería 300. Más 10 por 30 dividido entre 2. Sería 150. Entonces esto nos queda 450 metros. Y por último el área 4. ¿Qué nos da el área 4? El área 4 sería entonces de 30 a 40, ¿cuánto tendríamos? Tendríamos 10. Sí, esta parte de 30 a 40 tendríamos 10. Por la altura, 60. Dividido entre 2. ¿Cuánto nos da eso? 10 por 60 dividido entre 2. Eso nos queda entonces 300. ¿Listo? 300 metros. Bien, si yo hago la suma de las áreas, área total, o sea, A1 más A2 más A3 más A4, yo hallo la distancia total recorrida. Es decir, 225 más 150 más 450 más 300 sería la distancia total recorrida. Y eso es lo que representa, ese es el significado físico de lo que nos están pidiendo acá. Ya que usted simplemente suma, alguien que me colabore ahí sumando esa área total, me diga cuánto le da. Sería 225 más 150 más 450 más 300. ¿Cuánto da eso? 225 más 150 más 450 más 300. 1125. Bueno, 1125 metros. Entonces, esa es la distancia total recorrida. Esa área total nos representa eso en el gráfico. ¿Ok? Ahora bien, también nos piden calcular el área bajo la curva en todo el intervalo de la gráfica de fuerza en función del tiempo. Vamos a la de fuerza. Va a ser lo mismo. ¿Sí? Recordemos aquí, ¿qué es esto? Aquí sería, en el tiempo sería aquí 15, aunque aquí está en la parte de abajo, aquí sería 15, 20, 30 y 40. ¿Qué área tenemos aquí? ¿Cómo nos quedaría esta primera área? Recordemos que aquí vamos a ver cuánto nos dio la primera fuerza. 3.000. Entonces aquí sería 3.000. Entonces, ¿qué sería entonces la primera área? Ahí tenemos un rectángulo. Todos son rectángulos, ¿cierto? Excepto este que está sobre el E. Aquí, ¿qué sería el área del rectángulo? La base por la altura. Vamos a llamar la altura 1. ¿Cuánto es la base? Base 1 por altura 1. Sería 15. Sería todo esto, 15. Por la altura, que sería 3.000. 3.000. ¿Cuánto da esto si usted lo hace? 15 por 3.000. Vamos a hacerlo. 15 por 3.000. 45.000. Y ustedes se preguntarán, ay, ¿cuáles son las unidades? Porque las unidades son importantes. Newton y el tiempo que está en segundo. Entonces ahí quedaría Newton por segundo. El área 2. Miren que el área 2 aquí está en 0. O sea, esta no la necesitamos hacer porque no tiene ni base ni altura. Entonces aquí 0. 0 newton por segundo. El área 3 sería base 3 por altura 3.
Entonces, miren que aquí es de 20 a 30. ¿Cuánto hay de 20 a 30? 10. ¿Sí o no? Por la altura. Pero esta altura es diferente, porque estamos en el tercer intervalo, esa fuerza nos dio 4.500. Entonces, aquí, en esta parte, 4.500. Entonces, sería 10 por 4.500. ¿Cuánto da eso? 45.000. 45.000. Bien, newton por segundo. Y vamos con la última área. B4 por altura, 4. ¿Sí o no? Aquí esto está en menos 9.000, si no estoy mal, si no me falla la memoria, sí, menos 9.000. Entonces aquí sería, recuerden que aquí es de 30 a 40, de 30 a 40 y 10, entonces sería 10 hasta menos 9.000. ¿Cuánto da esto? Menos 90.000 newton por segundo. Entonces ya yo tengo el área ahí de cada intervalo. Y hacen lo mismo que hice anteriormente, ¿sí? Explica su significado físico. ¿Cuál es el significado físico? ¿Qué representa? Esto, bueno, aquí es newton por newton por segundo. ¿Cuál es el significado físico? ¿Cuál es el significado físico? Esto representa el impulso. Si ustedes buscan las unidades de impulso, eso representa el área bajo la curva de una gráfica de fuerza en función del tiempo. Bien, que a la final cuenta va a ser, es una medida de la cantidad de movimiento en función del tiempo. Pero esto representa el impulso. Esa es la pregunta que le están haciendo ahí. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado físico? Bien. Compara ambas áreas. ¿Qué conexión encuentras entre ellas? Bueno, ya les tocó a ustedes. Se los dejo ahí para que piensen a ver qué conexión encuentra con una gráfica de la otra. Y también la parte 8. Ahí a la final, en esa parte 8, lo que van a encontrar es una disminución de 500 newton. Y se imagina que ahora se considera una fuerza de fricción constante de 500 newton opuesta a movimiento. ¿Cómo cambiarían tus cálculos y la gráfica de F de la fuerza? Entonces ahí lo que van a encontrar es una disminución de la gráfica de la fuerza de como de 500 newton al momento de hacer los cálculos correspondientes. Pero igual usted hace lo mismo aplicando esa disminución de los 500, porque la fuerza de rozamiento lo que hace es disminuir como tal acá en el gráfico esos 500 newton que les aparece ahí. Bien. Voy aquí a parar la grabación. Vamos aquí a pararla para que no les quede tan larga. Vamos aquí y ya empiezo con las preguntas. Vamos a detenerla y listo, ¿vale? Bien, bien.